Mi Buen Pastor Jesús Ministries. Exposiciones bíblicas de sana doctrina. Apologías bíblicas contra toda heterodoxia, herejía y apostasía. Levantando el fundamento y defendiendo la verdad. Padre Santo que está en el reino de los cielos, le suplico que tenga misericordia de su iglesia, Padre. Abre el entendimiento a los sordos, abra el oído espiritual a su iglesia para que comprenda su palabra, sus profundas verdades, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiga su ministerio, aquellos pastores fieles que luchan día con día, que se esfuerzan por someterse a su bendita palabra. Bendígales, Padre, y ministreles a través de esta exposición bíblica. Amén. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan Navarro Rodríguez desde el norte de México para compartirles la segunda exposición del tema bíblico, la razón de ser del ministerio de la iglesia y la predicación. Segunda parte. Base bíblica, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En las cartas pastorales encontramos palabras que nos enseñan lo que es vital en la existencia y coexistencia del ministerio y de la iglesia, en el cumplimiento de su misión en la tierra, al obedecer las órdenes de nuestro Redentor. Estas palabras son, número 1, pastor, número 2, iglesia, número 3, predicación y número 4, enseñanza. Esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo está dirigida al pastor. Encontré en esta primera carta a Timoteo 4 ocasiones que hace la referencia a su trabajo pastoral dentro y fuera de la congregación. Además, hace mención a la iglesia en esta primera carta en 3 ocasiones. La predicación es mencionada 5 veces y finalmente, número 4, la enseñanza es mencionada 15 veces en esta primera carta pastoral. Necesitamos como iglesia de Cristo y como ministros tener un despertar espiritual, despertar del sueño y darnos cuenta de que el cristianismo actual se parece muy poco o nada al ministerio e iglesia que encontramos revelado en la Biblia. Debemos considerar seriamente que existe un modelo en las Escrituras, tanto para la iglesia como para los ministros, y solamente en la medida en la que nos identifiquemos con ese modelo, nuestra congregación y nuestro ministerio tendrá legitimidad. Lo que afirmo es que si cada congregación local no obedece a su razón de ser en cuanto a doctrina, y si cada pastor de cada congregación no asume su ministerio como Dios se lo demanda en cuanto a doctrina y práctica, dará como resultado su descalificación como auténtica iglesia de Cristo y como auténticos ministros. La descalificación la hacen las mismas Escrituras, Dios mismo por medio de ellas, ya que nos ha dejado un manual por escrito para que como ministros y como iglesias locales sigamos sus instrucciones. Como iglesias y como pastores no tenemos que inventar nada. No tenemos tampoco que imitar al mundo, ni copiar sus métodos pragmáticos, ni cargados de humanismo, para que la iglesia continúe
avanzando, para que cumpla fielmente con su misión de predicar el Evangelio y para que se establezca como una comunidad de gracia. Las Escrituras son autosuficientes respecto a la Iglesia y lo ha sido por más de 2000 años de historia. La Iglesia ha sobrevivido. Hay un remanente fiel de congregaciones y ministros que hacemos todo lo que está en nuestras manos para someternos a las Escrituras y para vivir en consecuencia de lo que Dios nos ordena. Enfoquemos esta segunda parte en la importancia de ser edificados como iglesia local y como ministros por este medio que Dios eligió. La enseñanza que se da a través de la predicación. Pregunta: ¿cuál es el lugar de la predicación en la iglesia y el ministerio? Primero debemos tener muy claro que el predicador no es ni debe intentar ser el creador del mensaje, sino solamente tiene que exponer lo que está escrito. Es dispensador del pensamiento divino que está detrás de lo que está escrito en la Biblia. Lo anterior nos lleva a una presuposición importante. Recordemos que la presuposición es una condición previa e indispensable para que ocurra otra. ¿Qué debemos entender con esto? La respuesta es que debe esperarse que toda la predicación postbíblica deba, número uno, tener su origen en las Escrituras solamente. Número dos, debe trazar su modelo y carácter de acuerdo únicamente con las Escrituras. Esto nos lleva a darnos cuenta que la predicación legítima de la iglesia de hoy, al igual que en la iglesia temprana, debe estar fundamentada en la predicación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Una pregunta importante es la siguiente: ¿cuál es el origen y cuál es el modelo y carácter de la predicación contemporánea? Una observación sincera y sin perjuicios nos lleva a darnos cuenta que la prioridad de la predicación contemporánea es lo relevante. Lo que se quiere decir con relevante es en el sentido de que la predicación contemporánea tiene una conexión total con los intereses del hombre, humanismo y antropocentrismo. Desde luego, esto implica predicar lo que el hombre quiere y desea escuchar. Con respecto a esto, el apóstol Pablo nos advirtió de esta corrupción en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los mitos. En contraste con esto, la autenticidad de la predicación bíblica es inherente a dos verdades fundamentales. Número uno, una centralización de proclamar, de predicar y de exponer el Evangelio auténtico de Dios, y la responsabilidad que tiene la humanidad de obedecer y responder a su mensaje. Número dos, una convicción de infalibilidad, inerrancia y suficiencia de las Escrituras que todo cristiano y ministro debemos creer y, por supuesto, vivir en consecuencia. Ahora, debemos notar que hay una diferencia entre hablar de lo que las Escrituras dicen y otra es extraer el significado de lo que Dios dijo, juntamente con la interpretación bíblica correcta de ese significado. Esta observación necesaria nos lleva
a lo siguiente: un error que ha ocasionado mal es ignorar, pasar por alto que lo que ha sido conocido popularmente dentro del cristianismo como la iglesia primitiva o temprana fue formada por judíos entre judíos. Consecuentemente, nosotros como gentiles coherederos de la iglesia judía en su nacimiento, se nos demanda un conocimiento de los acontecimientos históricos y políticos al nacimiento del Mesías y por supuesto del cristianismo. Esta no es una opción, es una demanda de una hermenéutica y exégesis sana y honesta, especialmente lo referente a la predicación del primer siglo y la evolución que ha tenido a través de estos casi ya 21 siglos posteriores. Una predicación con deficiencia en esta realidad de hermenéutica y exégesis sana y honesta, indirectamente o directamente, ha llevado a la iglesia cristiana, no solamente la contemporánea, a una actitud antijudía. En el cristianismo moderno, a lo que se hace mención en un contexto judío, muchas veces se le rechaza, considerándolo como judaizar o una tendencia judaizante. ¿Existe evidencia histórica temprana que avale la importancia del contexto hebreo? No debemos creer que Dios ha sustituido a Israel por la iglesia. Tampoco debemos evidenciar rechazo a la nación de Israel. Debemos orar por ellos. Sabemos que aproximadamente antes de la aparición del Mesías en Israel, existía el Imperio Romano, quien controlaba las naciones política, económica y religiosamente. El judaísmo había perdido para esa época su lengua que por muchos miles de años tenía, el arameo y el hebreo. Debido a las conquistas de Alejandro el Grande, el Imperio Romano hablaba y se cultivaba en el idioma griego de aquella época que hoy conocemos como griego koiné. Esto incluía al pueblo hebreo, quien había perdido su idioma ancestral, influenciado por la cultura griega que había sido sometido Israel cultural y lingüísticamente hablando, de manera que el idioma judío para la época de Cristo era el idioma griego. Solamente los rabinos y los doctores de la ley sabían algo de arameo, pero el uso general de las escrituras era en el idioma griego, tanto en las sinagogas judías como en las relaciones sociales. Aunque se pretende hacernos creer que todo el contexto del Nuevo Testamento fue en el idioma hebreo, honestamente las evidencias señalan lo contrario. Suponemos que Mateo y el libro de los Hebreos se escribieron en el idioma arameo, pero no existe ningún escrito de los 27 libros del Nuevo Testamento, no existe ninguno solo en arameo ni en hebreo. Las más de 5,000 copias de los 27 libros del Nuevo Testamento que existen todavía hoy y que son conocidas como Textus Receptus están en el idioma griego. Esta es la razón por la que siempre que hacemos exégesis, al proclamar el Evangelio o al enseñar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, tenemos que hacer esta exégesis directamente del idioma griego. Dios permitió providencialmente que los judíos perdieran sus idiomas ancestrales, el hebreo y el arameo, durante la época antes de Cristo, como 200 años antes de Cristo, precisamente para que no se le diera culto al idioma hebreo, sino al Dios revelado a través de esa cultura. Debemos considerar seriamente como ministros y congregaciones que tanto el Antiguo Testamento y su idioma original, el hebreo,
y una parte pequeña en arameo, así como el Nuevo Testamento y su idioma original, el griego, poseen el mismo peso y merecen la misma atención, sin inclinarnos hacia una y despreciar o rechazar la otra. Debemos darle el mismo valor y debemos interpretarlos en su idioma correspondiente. El Antiguo Testamento en el hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. De lo contrario, no existe una interpretación honesta de quien sea. Definitivamente que entre los distintivos del cristianismo moderno, dos de ellos inherentes entre sí son, número uno, un desconocimiento de las Escrituras, tanto en lo que dicen como en lo que quiere decir, en lo que está escrito. Existe un muy pobre conocimiento de la palabra de Dios en general entre iglesias y pastores cristianos. Número dos, una predicación no bíblica, y donde ésta aparece muchas veces carece de una hermenéutica y exégesis sana y honesta, debido a varias razones, entre las cuales podemos citar, número uno, la inclusión de ministros que Dios nunca llamó ni puso en el ministerio, y número dos, la falta de un discipulado bíblico por parte de los hombres de Dios que han sido llamados hoy en la actualidad. Misma función de discipulado que, como no existe, ha sido suplida por instituciones bíblicas o ministerios que están haciendo solo profesionales del púlpito, ministros que manipulan las Escrituras, que hacen y elaboran sermones, sustituyendo así la exposición bíblica sistemática tan necesaria para ministros y congregaciones cristianas, quienes necesitamos ser fundamentados y sobreedificados en la sana doctrina. El brillo de la mal llamada predicación hoy en muchas iglesias locales, ministerios, algunos internacionales, entre comillas, es un brillo prestado de una sofistería multifacética, con lo subjetivo, la experiencia, el humanismo, la psicología, la metafísica, el utilitarismo, el pragmatismo y el profesionalismo del púlpito. Me temo que lo que muchos pastores e iglesias le están llamando hoy predicación no es otra cosa que sofistería. Lo siguiente que les presento es una investigación histórica por un lado y bíblica por otra, que cualquier hermano y ministro como los de Berea pueden corroborar, tanto en la misma Biblia como en la historia secular. Es con el propósito de que usted haga un análisis serio, con la intención de que abramos nuestros ojos y no le llamemos a todo lo que se dice en los congresos, conferencias, campañas, cruzadas, en las iglesias y en los púlpitos, que no le llamemos predicación, para que rechacemos todo aquello que no es predicación, que no es exposición de las Escrituras, para que rechacemos todo lo que se pretende dar como tal, para que rechacemos sin ningún temor, incluso a todos aquellos ministros impostores, espurios, con su sofistería, que para muchos predicadores y muchas ovejas ciegas es predicación. ¿Qué es la sofistería? Primeramente es necesario tener una idea básica de lo que es la filosofía y la sabiduría. La filosofía, del griego antiguo, significa amor por la sabiduría. Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje desde la perspectiva humana.
Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, de la mitología y de ciertas formas de religión, por su principal énfasis en los argumentos racionales, y de la ciencia experimental porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante la especulación, el análisis conceptual, los experimentos mentales u otros métodos a priori. En el siglo V antes de Cristo, la filosofía, en su sentido original, significaba amor a la sabiduría. Como consecuencia, a un filósofo se le identificaba como el amante o amigo de la sabiduría. La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo, y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma el concepto de sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. En la sabiduría se destaca el juicio sano, basado en conocimiento y entendimiento, la aptitud de valerse del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros. Ahora, en consideración al contexto del uso clásico de filosofía, debemos hacer notar la siguiente diferencia fundamental. Al matemático, al físico, al historiador y demás científicos, independientemente de lo que estudiaban, eran conocidos todos ellos como sabios, es decir, poseedores de sabiduría. ¿En qué sentido? Como poseedores de una clase de conocimiento. Sin embargo, estrictamente hablando, la palabra filosofía era para designar a cierto tipo de sabio en específico que quería saberlo todo, que quería tener una visión general y a la vez profunda de las cosas, teniendo como énfasis los argumentos racionales. Cuando la retórica, subráyelo, cuando la retórica, el arte de persuadir con palabras, entró a la filosofía, llegó un momento en que llegaron a existir proclamadores públicos, predicadores, que ahora predicaban no porque tuvieran una verdad en su concepto filosófico que les era inevitable dejar de expresar, porque fueran filósofos en su sentido clásico, sino porque eran magos, en el sentido de que eran maestros de frases elaboradas. Esta clase de proclamadores pasaron de la esfera del pensamiento y de la conducta a la charlatanería profesional. Este movimiento dentro de la filosofía se le llamó sofismo, y al que lo practicaba sofista, y al contenido de su predicación se le llamó sofistería. La sofistería es un híbrido de la filosofía. Consistía en tomar la forma de la filosofía, pero sin sustancia. Para el sofista, la forma era más importante que la sustancia. ¿Qué pensaban los filósofos griegos de los sofistas? Consideremos lo que pensaban al respecto esos filósofos griegos. Por ejemplo, Platón los criticaba por su formalismo y sus trampas dialécticas, porque la primera exigencia era el dominio de las palabras
para ser capaz de persuadir a otros. De tal manera que Platón llamó a la sofistería captura de almas. Qué curioso, qué interesante, ¿no le parece? Pitágoras, otro filósofo griego, definía la sofistería como poder para convertir en sólidos y fuertes argumentos que realmente eran débiles. A fin de cuentas, se trataba de adquirir el dominio de exposición de razonamientos engañosos, arte que no estaba al servicio de la verdad filosófica, sino de los intereses del que hablaba. En términos generales, se le llamaba conducción o captura de almas. Lo interesante en el contexto histórico es saber que la sofistería pretendió ser filosofía, que el sofista hacía profesión de filósofo, pero era un profesional del hablar adornadamente, era un charlatán, era un embaucador de almas. Es importante para mí, para usted, para todo ministro, para toda congregación, investigar en la historia, hermanos, para darnos cuenta de este hecho que no se puede negar. Lo que muchos pastores y muchas congregaciones le llaman hoy predicación, no es otra cosa que la retórica griega, no es otra cosa que la misma sofistería, la vieja doctrina griega conocida como sofismo. Y muchos de los actuales predicadores de mucha fama y de mucho éxito hoy, que dicen tener un ministerio internacional y que dicen proclamar y estar comprometidos con la verdad, y otros dicen que andan estableciendo el reino de Dios en la tierra, lo que realmente están haciendo en sus congresos, en sus conferencias, en sus cruzadas, cuando predican y cuando enseñan, en realidad ellos son sofistas, son capturadores de almas a las que no las están llevando al Dios auténtico, ni tampoco a las doctrinas fundamentales del cristianismo, sino a perversas doctrinas del hombre, a doctrinas de demonios, de estos modernos sofistas. Los sofistas actuales están tomando la forma de la predicación bíblica, pero sin la sustancia. De la misma manera, de la misma forma que en la antigüedad se ha vuelto más importante la forma que la sustancia. Estos sofistas, estos predicadores, se han vuelto más importantes ellos mismos que el mensaje. Se han vuelto más importantes y más indispensables que Dios. Por esta principal razón, estos sofistas nunca hacen exposición de las Escrituras. Por eso nunca enseñan las doctrinas fundamentales de las Escrituras de manera sistemática. Tienen miedo de exponerse, de predicar del rapto de la iglesia, de la Trinidad encontrada en las Escrituras. No quieren abordar las profundas verdades de las Escrituras. Hasta están negando muchos de ellos la divinidad de Cristo. No tienen ningún interés en conocer las doctrinas fundamentales de la fe del primer siglo. Han sustituido la predicación bíblica por, número 1, solo la mención de verdades bíblicas, pero nunca exponiéndolas para edificación de la iglesia. Número 2, charlas sobre ética, sexo, moralidad, utilitarismo, pragmatismo, motivación, triunfalismo, materialismo, ecumenismo, etc. También se valen de sus homilías y de su retórica griega. Número 4, sustituyen la predicación por espectáculo, por el show, por la diversión y su extravagancia. Número 5,
Han sustituido la predicación bíblica y ahora hacen mercadería. Número 6. Han sustituido la exposición de las Escrituras. Ahora, como lo profetizara el apóstol Pablo, cayendo en doctrinas de demonios y hablando de ocultismo, de brujería, de paganismo y un cargado énfasis hacia las experiencias místicas, esotéricas, de supuestas nuevas visiones, sueños y revelaciones por estos sofistas. ¿Qué o quién es un sofista? Hombres o mujeres capaces de ocupar el púlpito con técnicas de homilía, de retórica, aprendidas en libros de sermones, en otros casos en escuelas o instituciones teológicas, cursos que son capaces de dominar el estrado y dominar a la gente, profesionales del púlpito, del espectáculo, del control sobre congregaciones y del control de las emociones del auditorio, a quienes los hacen reír o llorar. Usan la forma de la predicación bíblica, pero sin la sustancia de la misma. Son sofistas solamente. Su énfasis está en la forma y no en la sustancia. Por eso hoy tenemos predicadores sin mensaje, evangelistas sin el evangelio, cantantes sin voz. Tristemente, esto ha tenido efecto en la manera de ver y entender de muchos en las congregaciones y seminarios en cuanto a lo que debe ser la predicación, predicar y ser un predicador llamado por Dios, discipulado y enviado por Dios mismo. Debemos considerar seriamente algunas preguntas. ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la homilética? ¿Qué es la homilía? Pero también debemos saber, investigar como pastores y como cristianos, cómo se infiltraron estos conceptos de mentalidad griega en la predicación bíblica, cómo se infiltraron en el ministerio pastoral y en la iglesia. Primeramente veamos lo que es la retórica. ¿Qué es la retórica? Podemos conocer la retórica ateniense a través de los discursos que dejaron grandes oradores como Demóstenes, Sócrates, Heródoto y Tucídides. En sus obras sobre historia, además de sucesos, también escribieron discursos pronunciados por personajes históricos como Alcibiades, Jerjes o Pericles. La retórica es la disciplina transversal que cruza de un lado a otro, a distintos campos del conocimiento: ciencia de la literatura, ciencia política, publicidad, periodismo, incluso la conocida y llamada predicación actual en las iglesias locales, en el cristianismo moderno. ¿Cuál es el propósito de la retórica? Se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de la utilización del lenguaje, puesto al servicio de una finalidad persuasiva o estética del mismo, añadida a su finalidad comunicativa. Otra manera de cómo definirla es: la retórica es el arte que permite a un sujeto, a un orador, a un proclamador, a un predicador, engañar o confundir a otro, que viene siendo el receptor, mediante una ornamentación completa y necesaria en sus palabras, embelleciendo el lenguaje para luego manipularle subliminalmente y hacerle decir: ah, pero qué palabras tan bonitas, no sé lo que dijo, pero si me sigue hablando así, voto por él. Se dice que una prueba muy grande de esta, un hombre histórico que fue poseedor en un grado muy alto de la retórica, fue Adolfo Hitler, quien impactaba y arrastraba las masas sobre él, los engañó y los manipuló. Actualmente, dentro del cristianismo, sucede lo mismo.
están siendo engañados, están siendo manipulados y llevados a otra fe. Y muchos dicen, ¡qué unción! ¡Qué palabra profética tan profunda! Históricamente la retórica tiene su origen en la Grecia clásica, donde se entendía en palabras de los tratadistas clásicos como la técnica de expresarse con magia para lograr la persuasión del destinatario. La retórica demostró pronto su utilidad como instrumento político en el régimen democrático allá en el siglo V antes de Cristo. Fue divulgada por profesores conocidos como sofistas. La infiltración de la retórica en la filosofía, es decir, la sofistería, fue muy criticada por Platón, como por su maestro Sócrates. La esencia de la filosofía reposaba en la dialéctica. La razón y la discusión conducen poco a poco al descubrimiento de importantes verdades. Platón pensaba que los sofistas no les interesaba la verdad, sino solamente la manera de persuadir y convencer con argumentos engañadores. Qué curioso que los predicadores sofistas actuales padecen lo mismo. No les interesan las verdades absolutas de las Escrituras. Son híbridos, sincretistas y con grandes tendencias al humanismo ministerial. Su único objetivo es atraer las almas y hacer sus megaiglesias y sus ministerios internacionales, aunque el costo sea llevarlos al engaño, a la mentira. Notas de Platón acerca de la retórica. Número 1. La retórica va unida esencialmente al concepto de persuasión y está presente una doble cara que explica las manifestaciones aparentemente contradictorias con que aparece este fenómeno en la cultura helénica. Número 2. La persuasión del discurso es un factor de civilización y de cultura, pero es también una fuente de manipulación y engaño, con la que los demagogos trajeron la ruina y la desgracia al Estado ateniense. El mismo Tucídides que antes nos transmitía con el discurso de Pericles su fe en la palabra como fundamento de acción racional en el régimen democrático, nos advierte en páginas posteriores que en los momentos de zozobra y turbulencia vividos en el Estado ateniense, el orador tenía que persuadir al pueblo para que aprobara las propuestas más espantosas. Tenía que seducirlo con engaño y que incluso aquel que le daba los mejores consejos tenía que mentirle para hacerse creíble. A Platón le preocupó especialmente este otro aspecto de la retórica, porque sabía que el equilibrio entre la razón y las pasiones, entre la justicia y los intereses contrapuestos que arrastran a la opinión pública en un régimen democrático, es siempre precario y está amenazado por la capacidad que tiene la retórica de liberar fuerzas irracionales y tremendamente destructivas entre cualquier pueblo, cualquier comunidad. Número 3. La retórica creaba en ellos una legitimación de la violencia con la que cambiaron, como dice Tucídides, el significado normal de las palabras en relación con los hechos para interpretarlos a su conveniencia. Número 4. En este punto, la descripción que hace Platón de su pensamiento en el Gorgias es perfectamente consistente con lo afirmado por el sofista de Leontinos. Platón le hace reconocer que hay dos clases de persuasión. Una procede de la creencia, de pistis, la fe, sin el saber, mientras que otra se basa en la ciencia, epistem. Pero la persuasión transmitida por la retórica
no es la convicción que surge de la enseñanza basada en los procedimientos discursivos propios de la ciencia, como ocurre, por ejemplo, en las matemáticas. La retórica es artífice de una persuasión fundada en creencias que pueden ser verdaderas o falsas, pero no en un saber riguroso basado en el conocimiento del objeto al cual se le refiere en el discurso. Número 5. De acuerdo con el discurso de Platón, llamado Gorgias, muestra que su poder reside precisamente en que se trata de una persuasión que opera independientemente del saber referente al objeto del discurso. Número 1. La crítica platónica de la retórica desde el punto de vista moral se impone por sí misma, porque ella persuade sobre lo justo y lo injusto, de manera que quien se despreocupa de la verdad en este terreno y atiende solo a los pareceres de la multitud, a juicio de Platón, contrae una grave responsabilidad. El orador que desconoce el bien y el mal, dice Platón en el Fedro, que por haber estudiado las opiniones de la multitud, la persuade a hacer el mal en lugar del bien, ¿qué clase de fruto crees que puede recoger después de lo que había sembrado con su retórica? ¿Qué es la homilética y la homilía? Todo esto lo podemos ver y aplicar hoy, por ejemplo, de Jim Jones en Guyana, cómo llevó a casi 1,000 personas al suicidio. David Koresh aquí en Texas, en Waco, Texas, cómo mucha gente murió por su culpa, porque son maestros de la retórica solamente. ¿Qué es la homilética y la homilía? Homilética, del griego homileticus, de homilos, juntos a reunir, aplicación de los principios generales de la retórica. En la predicación, proclamación, discurso, homilía pública. La homilía, una homilía es en lo esencial una forma de discurso donde el orador se dirige a una comunidad religiosa. Históricamente, ¿cómo la retórica se infiltró en el cristianismo? ¿Cómo es que se infiltró la retórica en el cristianismo? Una vez más, consideremos bíblicamente cuál es la razón de ser de la Iglesia de Cristo, cuál es su misión y compromiso con Dios, de proclamar al mundo pecador que va a condenación el Evangelio verdadero. Bien lo dijo el apóstol Pablo cuando escribió en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? No se sabe con precisión. No podemos mencionar una fecha de cuando la retórica sustituyó la auténtica predicación. Posiblemente sucedió cuando Constantino unió la iglesia con el Estado al convertirla en la religión oficial del Imperio Romano después del año 300 de la era cristiana. Los llamados padres de la iglesia eran filósofos griegos que se habían convertido al cristianismo. Es posible que en algo contribuyeron a la inclusión de la retórica en el cristianismo. Es posible que intentaran conciliar el pensamiento griego con el cristiano, presentando sus verdades bajo la forma del sistema racional y filosófico helenista. El problema en sí no era interpretar la palabra de Dios del idioma griego, proclamar las verdades divinas como auténticos siervos de Dios, sino al presentarlas usando las herramientas de los griegos, haciendo uso de la sofistería, de la retórica y de la homilía. Es posible que desde el segundo siglo haya iniciado de manera sutil la inclusión, de manera gradual. La sustancia del mensaje empezó a cambiar, cambiando también la forma. En poco tiempo, bastantes retóricos preparados estuvieron entre los creyentes,
y algunos de ellos respondieron al llamado divino de predicar. El Evangelio entonces fue presentado en formas ya familiares a esos sofisteros. Las reglas de la retórica empezaron a remodelar la presentación del mensaje cristiano. Entre los principales predicadores gentiles entrenados en la retórica, convertidos al cristianismo, podemos mencionar a los siguientes: Clemente de Alejandría, año del 160 al 220 después de Cristo, quien era un muy buen conocedor de la retórica griega. Tertuliano, del año 150 al 220, al igual que el anterior, estaba bien entrenado en el arte de la retórica. Sus obras revelan su amplio conocimiento del mismo. Orígenes, año 185 al 254. Fue el verdadero innovador de la predicación de su tiempo. Antes de él, la homilía había sido un comentario informal de las Escrituras. Basilio, años 330 al 379 después de Cristo. A pesar de no haber escrito un tratado sobre la predicación, hizo frecuentes referencias a los principios de la homilética que muestran un conocimiento e interés en ellos. Juan Crisóstomo, o de Antioquía, años 347 al 407 después de Cristo, quien había sido instruido por Libanius, el maestro más famoso de retórica en ese tiempo, llegando a predicar 12 años en la catedral de Antioquía antes de ser obispo de Constantinopla en el año 398 después de Cristo. Ambrosio, años 340 al 397 después de Cristo, de quien se dice que Agustín quedó muy impresionado con su habilidad en la oratoria, pero mucho más con su mensaje espiritual. Agustín, año 354 al 430 después de Cristo. Él fue profesor de retórica antes de su conversión. Como era de esperarse, Agustín incorporó y aplicó sus conocimientos a su predicación, llegando a escribir el primer mayor trabajo acerca del arte de la predicación. Su obra sobre la enseñanza cristiana contiene 4 volúmenes. El cuarto tiene que ver exclusivamente con la homilética. Estamos desenterrando la historia de lo que los ministros e iglesias de hoy le llaman predicación, pero que honestamente vemos una labor sincretista, una mezcla entre la auténtica predicación y el humanismo griego conocido como sofistería. Le advierto, amado hermano, amado pastor, amada iglesia, que usted debe de cambiar su manera de pensar al respecto de la predicación actual. No todo lo que le llaman actualmente predicación es predicación. Lo que muchos hoy le llaman palabra de Dios, en la mayoría de las ocasiones es un vil engaño, perversidades de hombres y mujeres trastornadas, con experiencias místicas y esotéricas, otras personas megalomaníacas, activistas, que al igual que aquellos sofistas, están llevando a las multitudes, las están cautivando, las están engañando, están conquistando únicamente sus sueños y metas sensuales, valiéndose de la palabra de Dios para justificar sus pretendidos ministerios. Dios les bendiga. Les habló su servidor, el pastor Juan Navarro. Padre, tenga misericordia de aquellos que vayan a escuchar esta exposición. Sálvelos, Padre, y líbrelos de todo mal, en el nombre de Cristo. Busque una auténtica congregación y un auténtico hombre de Dios que predica y que exponga las Escrituras, y libre su alma de ser engañado por la sofistería y los sofistas que hoy se llaman pastores, evangelistas, apóstoles y profetas.
Dios le bendiga y tenga misericordia de usted. Amén.